Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Les damos una cordial bienvenida a una nueva edición de Charlas con Energía, un espacio impulsado por la Cámara Colombiana de la Energía para promover el intercambio de experiencias y tendencias del sector energético. En esta oportunidad, contamos con la participación de nuestra empresa afiliada Tecnomedida, que nos compartirá una charla sobre la importancia de las baterías en la confiabilidad de las redes eléctricas, un factor que es muy clave para garantizar la continuidad y la seguridad del suministro eléctrico. Les recordamos a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat del canal durante la transmisión y al final serán resueltas por nuestro conferencista. Para dar inicio a este espacio, escucharemos las palabras de bienvenida del doctor Jorge Hernando Pedraza, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía. Bienvenido, doctor. El otro día, ser mamá es preocupante. Sí. Adelante, doctor. Bueno, permítame un segundo. Un segundito. Deme un segundito. Lo escuchamos, doctor. Un segundo. Un segundo. Permítame un segundito. Bueno, muy bien. Perdóneme pues la tardanza un poco. Aquí estamos organizando una rueda. Quiero saludar de manera especial a nuestro invitado conferencista para esta charla, ingeniero Peña. Muchas gracias por su vinculación en el día de hoy. Valoramos muchísimo su esfuerzo de querer participar técnicamente en esta charla, dándonos a conocer sus opiniones y, por supuesto, su percepción sobre este tema. Y, naturalmente, que la validez de sus opiniones en lo técnico redundarán en que estos cerca de 40 asistentes tengan un insumo vital. Agradezco de manera importante también la participación no solamente suya, sino de Tecnomedia como empresa a la cual usted presta su servicio, empresa afiliada nuestra, por facilitarnos este evento para poder hablar de este diagnóstico y de las pruebas de los bancos de batería, que son esenciales en todo caso para garantizar la confiabilidad de los sistemas de respaldo en todo sentido, UPS, subestaciones y sobre todo en telecomunicaciones. Un banco de baterías puede fallar incluso si el cargador, dicen ustedes los técnicos, indica que todo es normal, por lo que se requieren pruebas físicas y eléctricas y periódicas. Por eso usted durante la charla de esta mañana les va a hablar de la inspección, de la visual, del entorno, de la integridad física, por supuesto, de los terminales, de la temperatura, de unas condiciones técnicas y precisas que deben cumplirse para que evidentemente haya un diagnóstico de pruebas de marco de baterías que sea lo más parecido a lo impecable. Por supuesto, las pruebas de resistencia interna y los temas de impedancia, y también las pruebas de descarga, lo que usted llama load test. Exactamente. Los métodos, los criterios de falla, en fin, yo estoy aprendiendo mucho como presidente del gremio de asuntos eminentemente técnicos. Ya cuando voy a dictar una conferencia por ahí, todos me dicen ingeniero, entonces me dan un título sin ir a la universidad y yo soy abogado.
Bueno, desde antes en los temas de telecomunicaciones me decían lo mismo. Y por supuesto que tienen que hablar, aquí van a hablar de la medición del voltaje de flote y de los circuitos abiertos, en fin, todos estos temas para los cuales ustedes son los preparados. Yo entonces, en resumen, creo que también seguramente hablará de las normas que se aplican y de las herramientas sugeridas para los diagnósticos. Y bueno, yo sin más simplemente quiero entonces, como en síntesis y en resumen, dejar instalada esta charla. Siempre lo hemos hecho, ingeniero, que nuestras charlas van abiertas por el presidente del gremio y por eso hoy lo estoy haciendo también. No hay que dejar, para terminar mi intervención, no hay que olvidar que digamos, las baterías en las redes eléctricas se han convertido en un factor clave, fundamental, y cada vez va a ser más para la continuidad y la calidad del suministro eléctrico. En los espacios, entonces, ustedes propondrán las principales técnicas y el diagnóstico. Así que los dejo instalados. Mucha suerte y gracias por su colaboración a usted y a Tecnomedida por su apoyo para con nosotros. Feliz mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecimiento muy especial al espacio que abre la Cámara de la Energía. Muchas gracias, doctor Jorge. Pero usted ya está en un muy buen contexto de lo que vamos a hablar y va a terminar enterándose de más cosas de lo que es el tema baterías en esta charla de hoy. Seguro, doctor, muchas gracias. Usted va a estar muy entendido del tema y igual que las personas asistentes a este espacio, ¿no? De una hora para aprovechar el conocimiento que hemos adquirido nosotros en Tecnomedida. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Sí, bueno, diagnóstico y pruebas de bancos de baterías. Ese es el tema que nos ocupará. Vamos también a tomar un tiempo para destacar nuestra experiencia con más de 30 años en la industria. Esa es la experiencia de Tecnomedida, afiliado a la Cámara de la Energía. Y para comentarles, bueno, hemos sido una empresa que ha venido ejecutando servicios de pruebas eléctricas de desaceleración y mantenimiento en toda la Latinoamérica. Para ello, nosotros nos apoyamos en equipos de última generación que provienen de marcas líderes como DB Power, Sonel, Higmicro, Omicron, Megger, Fluke, lo que garantiza que nuestros servicios sean dados con precisión y confiabilidad en cada prueba que realizamos. Además, tenemos un servicio completo de laboratorio para el mantenimiento y certificación con trazabilidad de equipos eléctricos, lo cual es fundamental para asegurar la calidad y seguridad en nuestras operaciones. Finalmente, también tenemos en respaldo que contamos con certificaciones en ISO 9001, 14001 y 45001 que respaldan ese compromiso con la calidad y la mejora continua a través de un sistema integrado. Esto refuerza la confianza hacia nuestros clientes y que pueden tener en nuestros servicios. ¿En dónde hemos hecho presencia? Bueno, hemos estado en sectores como renovables, petrolero y el energético, y continuaremos gracias a toda esta infraestructura con la que contamos y la integración de entes como el de la Cámara de la Energía, que nos reúne y nos convoca a seguir en esta área. ¿Cuál va a ser
nuestro temario de conocimientos en esta hora, pues vamos a tener que conversar sobre la importancia del diagnóstico y pruebas, los tipos de batería, el marco normativo que las soporta, las pruebas necesarias, los tipos de fallo, un caso de estudio para ejemplificar todo esto que estamos compartiendo. Y bueno, también vamos a dedicar unos minutos a hablar sobre los sistemas BESS. Ahora nos centraremos en los tipos más habituales y su relevancia en el contexto actual. Empezaremos con las baterías de plomo ácido, que son las representantes más convencionales de este elemento tan importante como es las baterías. Estas baterías tienen una larga trayectoria en el mercado, pero su uso su uso tiene un registro de mucho tiempo. Ya en los años 1875-80 ya aparecían los primeros representantes de este tipo de baterías. Estas baterías son apreciadas por su fiabilidad, son muy confiables. Su vida útil suele ser alrededor de 3 a 5 años, dependiendo de su uso y mantenimiento. Son una opción robusta y económica para muchas aplicaciones. Y en resumen podemos decir que estas tienen gran volumen, pero su densidad de carga es mucho menor. Mucho menor con respecto a otras que le sucedieron, como las baterías, las BRLA, que son unas variantes reguladas de las de plomo. Estas baterías ofrecen una mejor gestión de gases, lo que puede prolongar su vida útil y reducir el mantenimiento. Generalmente tienen una vida útil a las de plomo ácido, pero con menos necesidad de intervención. Veremos cómo en las especificaciones para esta modalidad incluso son garantizadas por 20 años. Antes, esta tecnología, recomiendo no creer lo que se dice que son libres de mantenimiento, pues no es tan así. Sí requieren de un mantenimiento, es el que llamamos nosotros los especialistas el mantenimiento preventivo, es decir, hay que realizarle pruebas e inspecciones. Luego de las baterías de plomo ácido reguladas, le sucedieron las baterías níquel-cadmio, conocidas por su durabilidad y capacidad de funcionar en condiciones extremas. Aunque menos comunes hoy en día, siguen siendo útiles en ciertas aplicaciones industriales. Se puede decir que su vida útil puede superar los 10 años, especialmente cuando se mantienen adecuadamente. Tenemos también las baterías de ion litio que han revolucionado el campo de la energía. Son conocidas por su alta densidad de energía y baja tasa de autodescarga. Ellas, en un pequeño tamaño, se concentra más energía almacenada. Esa es una de las razones por las cuales ha adquirido en los últimos 15 años, ha adquirido mucho impulso. Tanto es así que ahora ya las baterías pasan a ser el elemento de respaldo en sistemas críticos. Ahora, con esta tecnología de ion litio, pasan a ser ahora una reserva energética. Entonces viene a colaborar a las fuentes renovables, a la solar, a la eólica, por ofrecerle la posibilidad de almacenar
esa energía que la solar deja disponible en la estructura química de estas. Entonces, ya estas baterías, por su volumen pequeño, pero alta densidad, pueden ser usadas para, en 500 unidades, conseguir los voltajes necesarios para que trabajen los inversores. Esos inversores solares que, en principio, toman la energía solar y la convierten a través de los paneles a una tensión continua. Esa equivalencia de tensiones permite que entonces las baterías de ion litio sean ahora unos actores importantes en el sistema energético, porque ya se les va a usar para otros propósitos de respaldar energía a poblaciones, a grandes ciudades. Bueno, quiero pedirles ya al grupo de personas que están viéndonos su participación escaneando el código QR que está disponible en pantalla para que nos comenten, nos compartan desde qué sector nos acompañan, ¿no? Entonces, ya les doy la participación para que tengan oportunidad de registrarse rápidamente, bien sea por el código o por el código numérico o el código QR. Entonces, pueden escanear y darnos su opinión de dónde nos participan en este momento. Veamos. Bueno, entonces ¿quiénes tenemos por acá? Colegas, estudiantes, ¿dónde están? Denos su opinión. Bueno, avancemos con la presentación. Realizar pruebas a bancos de baterías. ¿Por qué es importante hacer pruebas a bancos de baterías? Vamos a respondernos esta pregunta con unos puntos de reflexión que están presentados allí. Realizar pruebas a bancos de baterías es crucial para asegurar su óptimo funcionamiento y evitar inconvenientes mayores. Primero, también veamos que la importancia de garantizar la alimentación a cargas críticas es fundamental. Cargas que son esenciales para la operación continua de sistemas vitales y cualquier interrupción que podría tener consecuencias serias. Pensemos en eso, ya que eso va a ser el primer hito para considerar hacer pruebas a los bancos de las baterías. Podemos también decir que las pruebas ayudan a evitar fallas imprevistas, al identificar posibles problemas antes de que ocurran. Podemos tomar medidas correctivas que previenen interrupciones costosas y peligrosas. Es por ello que debemos tener como bien internalizada la palabra evitar eso, evitar las fallas. Otro aspecto clave es determinar la vida útil de las baterías. Al hacerle pruebas, estamos ofreciendo esa posibilidad de estimar cuánto es la vida útil que tiene una batería. De esa manera podemos saber cuánto tiempo más pueden funcionar de manera efectiva. Podemos hacer planificar esos reemplazos de manera estratégica y eficiente. O sea, prepararnos para hacer las disposiciones de recursos financieros y activar también planes de contingencia en esos casos. Es por ello que finalmente, al extender la vida útil de las baterías y saber cuándo deben ser reemplazadas, podemos gestionar mejor esos recursos
y de una manera adecuada. Esto no solo optimiza los costos, sino que también asegura que las operaciones no se vean interrumpidas. Ojo con esto, es eso, garantizar que las operaciones no se vean interrumpidas. La planificación del presupuesto es también muy importante tenerlo en cuenta en esto, porque así ya se van haciendo los apartados presupuestarios en función de cuánto tiempo nos queda de vida útil de esas baterías que necesitamos reemplazar. Bueno, ya comenzamos a entrar en ese ciclo de reflexión que es la idea de este espacio, y comenzamos con esta pregunta: ¿por qué fallan los bancos? Y las cifras que nos dicen el costo real de no probar bancos. Entonces, debemos ya en este punto pensar, ya teniendo más asimilada la importancia de las baterías, que es de tener en cuenta ya estrategias para evitar los fallos, ya que las baterías pueden no funcionar adecuadamente durante emergencias o simplemente descargarse antes de lo esperado. Hay acciones de parte nuestra que pueden evitar el envejecimiento de las baterías, pero lo que no podemos controlar es la degradación natural de las baterías por el uso en lo que es el simple uso en el proceso de ciclo de carga y descarga. Ellas se degradan de manera natural, pero hay otras condiciones que sí podemos evitar. Sí podemos hacer inspecciones, hacer verificaciones, como los voltajes de flotación presentes en las baterías, condiciones como sulfatación, corrosión de rejillas, cosas que se detectan con pruebas y también con inspecciones visuales. Entonces, tenemos una serie de inspecciones sencillas que ayudan a detectar problemas y corregir esas desviaciones. A veces en una simple inspección podemos ver que se observan los bornes o los bornes con sulfatación, se les notan fugas. A veces al tacto también se puede determinar que una batería o una celda está con recalentamiento. Y bueno, ese es un proceso sencillo: inspecciones, mediciones de voltajes. Pero entrándonos más en pruebas más especializadas, debemos ir a identificar otras posibles condiciones que se pueden estar sucediendo. La temperatura, por ejemplo, afecta negativamente a las baterías. Es por ello que se le debe hacer un monitoreo que resulta clave para tomar medidas correctivas. Entrando a pruebas de diagnóstico que ya ahora son esenciales para evaluar más la salud de los bancos. Ya estamos hablando en el contexto de poder hacerles pruebas de impedancia, pruebas de descarga o pruebas de desempeño, como también se les conocen. Y es fundamental evaluarlas en diferentes escenarios de su vida útil. Por ejemplo, en el momento de poner una operación, es muy conveniente hacerle pruebas de diagnóstico que permiten también establecer una línea base. ¿Para qué es una línea base? Es poder tener esa referencia inicial de valores como impedancia o resistencia interna. También tener la línea base de cuál es la capacidad con la cual se está entrando en operación ese banco. Entonces, esos elementos ya nos marcan un hito para las pruebas sucesivas, para las inspecciones sucesivas que se le van a realizar. Hay que ver también que las baterías no trabajan solas. Las baterías trabajan en un sistema de respaldo. Entonces ya están allí presentes otros elementos como son los cargadores, los rectificadores, los UPS. Estos elementos también deben ser revisados.
porque hay condiciones de estos que afectan las baterías. Cuando, por ejemplo, se dan los chequeos, aparecen que hay unas configuraciones que no son las apropiadas para las celdas. ¿Por qué? Porque de repente sustituyeron las celdas y en algún momento y las cambiaron por otras de diferentes especificaciones, pero se olvidaron de hacer ajustes a las nuevas condiciones, a las nuevas celdas que están operando en conjunto con esos cargadores o con el sistema de respaldo. Entonces, ya la importancia de la batería en sistemas de energía es necesario de ser considerada seriamente. ¿Y de qué manera? Con buenas prácticas de inspección, de pruebas y de diagnóstico. Entonces, llegamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Su banco está realmente sano o solamente está cargado? A veces, el hecho de que el voltaje esté presente no necesariamente es garantía de que la batería está en buen estado. Bueno, por último les dejo unas cifras que están presentes en su pantalla, que es que se sabe que el 80% de las fallas son evitables con pruebas o programas de pruebas a las baterías, que también hay un 42% de baterías que pueden estar fuera de especificaciones y que se pueden detectar a través de esos programas de mantenimiento. Hay condiciones que, por ejemplo, en que las baterías pueden estar reduciendo su vida útil sencillamente por una falla de temperatura. Una falla de temperatura por no monitorear esa condición. Avanzando un poco más, vamos a hablar sobre el marco normativo que está actualmente disponible para dar buen mantenimiento para esos sistemas de baterías que tenemos. Y en tal sentido, vamos a destacar que tenemos 4 normas del grupo IEEE que son top para hacer ese mantenimiento en nuestra batería. Empecemos con mencionar que la IEEE 450 detalla rutinas de inspección, pruebas de capacidad y las frecuencias de aplicación, como también solo los criterios de reemplazo de las baterías. Eso lo podemos consultar en la IEEE 450. Pero también está la IEEE 1188, que se enfoca en pruebas para las baterías de la tipo BRLA y los criterios de evaluación para estas. Siguiendo, también tenemos la IEEE 1106, que proporciona recomendaciones para la instalación, para el mantenimiento, para las pruebas y el reemplazo de celdas. Luego, con el advenimiento de las baterías de ion litio, ella es manejada por diversas normas, ¿no? Porque el impulso que ha recibido no ha permitido condensarlas en una única norma. Es por ello que se trata de manera de diferentes marcos normativos para este tipo de baterías de ion litio. Tenemos la IEEE 112800, que trata sobre la interconexión de recursos basados con inversores con sistemas de potencia de transmisión. Y bueno, las baterías allí de ion litio son un actor partícipe en estos sistemas. Luego tenemos la IEEE 2686, que se refiere a la gestión de baterías en aplicaciones de almacenamiento de energía estacionaria. Ese es el marco que tenemos para trabajar nuestros bancos de baterías, para darles mantenimiento, para hacerles inspecciones. Bueno, ya entrando más en materia, tenemos que revisar cuáles son las pruebas e inspecciones recomendadas. Las normas que he mencionado proporcionan toda la orientación necesaria
para llevar a cabo un mantenimiento eficaz de estos sistemas, sin importar su tecnología. Para nada. Se presentan, por ejemplo, recomendaciones sobre el qué hacer durante las inspecciones, las frecuencias de estas y los criterios para aceptar o rechazar un banco o celda. Entonces, en tal sentido, las recomendaciones vienen por realizarse las inspecciones periódicas, hacerle chequeo visual, eso en búsqueda de fugas, en búsqueda de elementos que no van con su operación. A veces se les puede encontrar rasgos de sulfatación. Perfecto, eso ya indica que le debemos dar una atención a las baterías. Chequeos en las tensiones, en las tensiones que están en el momento de reposo, es el momento en que ellas están esperando ser utilizadas en alguna emergencia, alguna eventualidad o en el proceso a la cual ellas asisten. Esas inspecciones también vienen asistidas con pruebas de termografía, revisión del torque de las conexiones, pruebas de la resistencia eléctrica presente entre las conexiones que se hacen entre una celda y otra para hacer la conformación de un banco o un sistema de mayor voltaje. Esas conexiones eléctricas se verifican también. Son verificaciones con micromímetros que están dados para este trabajo. Tenemos así ya avanzando con pruebas más especializadas, como es la prueba de resistencia interna, que chequea esa resistencia que se constituye por el electrolito, por esa química presente dentro de cada batería. Esa prueba de resistencia interna nos va a decir esas condiciones que comienzan a sufrir las baterías por degradación. Es como la prueba que le indica que ya llega el tiempo de hacer otra prueba más especializada, que es la prueba de capacidad. Esa prueba de capacidad es más importante, le da más información al dueño de la batería sobre cómo está la salud de estas. Hay también otras prácticas que se pueden hacer sin necesidad de equipos, sino con la misma infraestructura que se tiene en donde ella funciona. Es necesario también a veces someterlas a lo que se llama una carga de ecualización, que le libera a la batería de ciertas impurezas que se generan durante ese proceso carga-descarga. Ese uso se genera degradaciones, pero que ellas se pueden ser revertidas a través de un proceso de ecualización, sin necesidad de algún equipo o de contratar algún servicio especializado de pruebas. Bueno, ya hemos hablado de que eso es proceso de inspección, registrar condiciones presentes, tomar data de las características de la batería, hacerse con una buena identificación de todas las celdas presentes en la cadena, en el banco. Registros de tensión, registros de temperatura. En los casos que las baterías sean de plomo ácido convencionales, hacer chequeos de gravedad específica, la revisión de los torques, ya lo hemos mencionado. Recopilar todos esos datos necesarios, ¿para qué? Para hacerle el registro de nacimiento a esas baterías, de manera tal de poder continuar en las inspecciones sucesivas que se den, hacer comparativas, análisis de métricas de cómo están las condiciones de ahora con respecto a las de hace 6 meses o 3 meses, porque hay inspecciones que se hablan de ser de tipo trimestral, semestral, de tipo anual o cada 2 años, según sea el tipo de prueba que le vayamos a hacer. En todo este proceso
también es necesario que las celdas estén bien identificadas en un orden numérico y que coincidan con la forma en que están siendo integradas al cargador que las gestiona. Es necesario de tener bien identificadas todas las celdas y poder llevarles la trazabilidad a cada una de ellas. Las inspecciones también se pueden hacer en un porcentaje pequeño del banco, ¿sí? Pero esos son los tipos trimestrales que se realizan. Luego, la norma también recomienda que ya cuando se habla de inspecciones de pruebas típicas a un año, bueno, ya hay que hacerle las inspecciones a todas las celdas. Pero en los casos de inspecciones que son de frecuencia mensual o semestral, pueden hacerse un monitoreo, un muestreo. Las pruebas de tomografía pueden ayudarnos ahora a identificar puntos calientes. Ya es una herramienta que está muy usada. Pero durante las inspecciones también es necesario hacerle un registro de temperatura en el elemento negativo, en el borne negativo de cada celda, porque es allí donde hay más la evidencia de la reacción química interna que no vemos, pero que luego nos vamos a dar cuenta que la temperatura es un elemento que afecta mucho a las baterías. Es por ello que debemos estar chequeando este parámetro, tanto el del ambiente donde ellas trabajan como las temperaturas internas de las baterías. Bueno, realizar pruebas en bancos implica cumplir con condiciones de seguridad y protocolos. ¿Cuáles son los protocolos? Las del dueño de la instalación. Entonces, vamos a llevarlos en todo este tiempo también en una secuencia de qué es lo que debemos hacer para cumplir todo un ciclo de pruebas y diagnóstico. Pero no debemos de olvidar que debemos hacer una coordinación previa. ¿Para qué una coordinación previa? ¿Para qué? Para solicitar un permiso formal de intervención del activo, para coordinar el aislamiento físico documentado con la técnica del loto, si de ser necesario, notificar al centro de control y operación de la instalación para verificación de una posible contingencia. Bueno, también debemos prepararnos para eso, estar preparados por si el banco durante la prueba requiere ser sustituida alguna celda, porque durante las pruebas también pudiera llevarse o encontrarse que una celda está muy deteriorada y bueno, ya debemos tener el reemplazo para esa celda en ese momento. Y también debemos coordinarnos para poder tener, mientras la batería que han pasado la prueba se recuperan, tenemos que también darles un tiempo de carga prudencial, pero debemos tener también un banco de respaldo en ese momento. Esas consideraciones hay que también tenerlas presentes. Otro punto a ver es que hay que asegurarse de que todo el personal involucrado en las pruebas esté adecuadamente capacitado y equipado con el equipo de protección personal requerido durante la ejecución y también en ese proceso de preparación, porque bueno, estamos manipulando elementos que tienen una condición química que nunca deja de estar presente el riesgo químico en el área. El hecho de manipularlo, pero tenemos que hacerlo con el adecuado equipamiento de protección. Sí, es necesario también tener claro que la ejecución debe seguir procedimientos estrictos
estrictos establecidos para minimizar riesgos y garantizar la integridad de tanto de equipos y de personal. Esos equipos que usamos para hacerles el diagnóstico. Una vez completadas las pruebas, se debe llevar a cabo una revisión de los resultados que deben quedar bien documentados. Cualquier anomalía o desviación, estamos allí para ver esos parámetros esperados y compararlos con los que estamos obteniendo o con lo que hemos obtenido. Toda esta documentación es crucial para la evaluación del rendimiento de las baterías y para tomar decisiones informadas sobre su mantenimiento o reemplazo. Finalmente, es recomendable realizar reuniones después de la prueba con todos los involucrados para discutir las lecciones aprendidas y poner en práctica nuevos procedimientos si se encuentra que se han detectado mal manejo en la instalación. Sí, porque puede darse el caso de que estemos poniéndoles a operar las baterías con unos parámetros que no están apropiados. Entonces, todo esto nos ayuda a ver de manera global cómo tenemos ese banco operativo, ese banco que nos respalda. Entonces, como una conclusión general podemos decir que sin coordinación documentada con el propietario y banco el propietario del banco, no se inician las pruebas. Todo debe estar bien coordinado entre los involucrados. Bueno, entrando en materia ya con el tema principal, las celdas, las baterías. Bueno, una celda es la mínima unidad que conforma un banco. Entonces, les propongo, observemos por lo menos la lámina que tenemos en nuestras pantallas para invitarlos a hacer una exploración de dos tipos de celdas que están funcionando, que tenemos instaladas en Colombia, que operan en los sectores de energía, de petróleo y comunicaciones. Aquí les presento unas celdas de la marca Ritar, también conocidas como celdas de gel tubular. Estas se caracterizan por tener electrodos así del tipo tubular, inmersas en un electrolito en forma de gel. En la presentación vemos que sus parámetros más destacados. Este fabricante siempre ofrece información muy completa. Es muy fácil navegar por sus especificaciones y de una vez detectar aquellos parámetros que necesitamos para hacerles el diagnóstico. Podemos ver aquí la capacidad nominal. Esa capacidad nominal es el resultado de multiplicar la corriente por el tiempo en el cual se verifica que mantiene su carga dentro de unos límites de tensión aceptables. Esa capacidad nominal, por ejemplo, en nuestra lámina indica que esa celda tiene una capacidad nominal de 200 amperios hora y puede comparársele como con un tanque que contiene agua. ¿Por qué? Porque en fábrica se le hacen pruebas para declarar la capacidad con la cual esa batería mantiene una corriente constante en un tiempo determinado de prueba. Para hacerle esas pruebas, el fabricante nos presenta, por lo menos aquí en esta área de la izquierda, de la derecha, los valores con los cuales se somete a prueba. Eso se ha llamado la curva de descarga, que se realiza en fábrica. Se muestran diferentes valores utilizados para verificar su capacidad.
Allí vemos que hay una columna que dice C3, una columna C5, C10 y C20. Bueno, eso es sencillamente que la prueba se hizo, por lo menos los valores que están presentados en la primera columna, es que esa prueba se hizo en un tiempo de 3 horas y durante ese tiempo se verificó con una corriente de 171 amperes la capacidad. Entonces hacemos el producto de esa corriente por el tiempo de 3 horas, nos da la capacidad que está declarada. Por ejemplo, aquí en este punto, rápidamente veamos que la capacidad declarada para la curva C3 es de 153.6 amperios hora. Esa fue hecha de manera de estar monitoreando un voltaje que es un voltaje que se le llama voltaje final. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hacer una prueba de descarga monitoreando este voltaje para evitar que las celdas entren en un daño que se le puede causar, que es del tipo irreversible. Aunque, bueno, con esta celda siempre ofrece un muy buen desempeño, es tanto que se recuperan rápidamente de esta prueba de descarga. Pero entrando aquí para una explicación rápida, fíjense que ella se probó en la curva C3 verificándose una carga de 153.6 amperios y se probó con el voltaje de final de 1.75, que es nuestro voltaje de seguimiento, de voltaje final de monitoreo, que es el que debemos cuidar. Entonces, si nosotros nos paramos a unos 75 voltios, nosotros debemos hacer esa descarga a una corriente de 210 amperios. En la especificación aquí se presenta que está a 153, que es la obtenida con el monitoreo de 1.85 voltios. Esa es la que está declarada acá, se confirma por los valores que están en la tabla de la derecha. Para darles una noción rápidamente intuitiva de cómo se ve la curva de descarga. Si, por ejemplo, nosotros decimos que lo comparamos con un tanque que tiene un agujero. Si el agujero es pequeño, la descarga es más lenta. Si es más grande, la descarga es más rápida. Entonces, el agujero se le puede comparar con la corriente que se le extrae. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una descarga a 10 amperes, podemos hacer la prueba a más tiempo, 10 horas, que es un valor típico también, o 20 horas. Si se le hace a una corriente más baja, entonces la corriente, si se le hace a un tiempo menor, entonces subimos el valor de corriente de descarga. Este fabricante también declara por ahí, aquí está, sí, la resistencia interna. La resistencia interna la podemos encontrar por acá. Sí, declara una resistencia de 1 miliohm. Y esta es la referencia base con la cual vamos a comparar las pruebas sucesivas de impedancia. La vida útil ahora para esta celda, fíjense que este fabricante la declara por 20 años. Este es un valor que podemos usar para referenciar las sucesivas pruebas de descarga que más adelante detallaremos que pueden ser hechos a partir de 2 años o a una proporción razonable de esta vida útil que está declarada por fábrica. Pasando a conocer otra batería también que la tenemos en Colombia, operando, funcionando. Esta es una celda de la marca Leo, el modelo DJ400. Esta nos aclara que tiene un valor de 400 amperios hora, es muy robusta. Si se lo compara con la anterior, la duplica.
O sea, lo que indica que su capacidad para almacenar energía y para luego ofrecerla en un caso de emergencia es mucho mayor, la duplica, es bastante robusta. Se puede decir que está dada para esas aplicaciones con altas demandas de energía. Un punto también a destacar en este grupo de especificaciones es el voltaje de flotación. El voltaje de flotación representa un voltaje que es necesario garantizarle a la celda para que ella se mantenga en un estado óptimo de tensión disponible para cuando se le quiera usar o cuando la emergencia, cuando el proceso la requiera. Entonces, ese voltaje tenemos que garantizárselo a través del elemento llamado cargador de la batería. Hay un valor también en la tensión de ecualización. Aquí se presenta por celda. En el valor en esta marca es de 2.35 voltios. Si queremos ofrecerle una carga de ecualización, como se le llama, es necesario, bueno, multiplicar ese 2.35 por todas las celdas que tiene el banco. Y de allí ese ajuste está presente en el cargador y le ofrece una ecualización para hacerle una limpieza rápida. Viendo otro parámetro importante, este coeficiente de temperatura, este está relacionado con que si la celda está por encima de la temperatura normal de operación, el cargador de manera inteligente debe entonces bajar el nivel de voltaje. ¿Para qué? Para no causarle daño a la celda. Es por ello que uno debe también estar vigilando los equipos que trabajan en conjunto con la celda. Bueno, acá tenemos en esta diapositiva los parámetros técnicos y los criterios establecidos por la IEEE para la tensión de flotación. Bueno, si la celda es de tipo plomo ácido, bueno, lo típico es estar atento a que estén en estos rangos de 2.25, 2.30, pero si se detecta que hay una tensión de menor a 1.98 en carga, bueno, entonces debemos entonces ya tener una alerta por allí. La resistencia interna. La resistencia interna, por ejemplo, es también ya un indicativo. Menor a un 20% de desviación, estamos bien con esa celda. Pero si ya supera mayor a un 25%, bueno, tenemos que ya hacerle una prueba de capacidad. La capacidad, por ejemplo, si durante una prueba de capacidad se encuentra que está con un valor del 100%, estamos bien. Entre encontrar las celdas entre el mayor al 100% y mayor al 80%, estamos bien. Si ya baja debajo de ese 80%, tenemos que hacer reemplazo de esa celda. La resistencia interna, bueno, ya lo hemos visto. Bueno, es crucial verificar la capacidad de la batería. ¿Por qué? Porque no debe caer menos del 80% durante el servicio. Si se detecta eso, un valor inferior a ella, bueno, ya debemos acelerar un poco las frecuencias de pruebas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la prueba de impedancia nos detecta la condición débil, ese envejecimiento, pero la prueba de capacidad confirma qué tan envejecido, qué tan deteriorado está el banco. En todo este trabajo ya de tantos años con el tema de los bancos de batería, estamos claros que hay que también estar pendiente de cómo trabajan esas baterías dentro del ambiente, dentro de su ambiente de operación.
porque, bueno, la temperatura les causa daño. Una elevación de temperatura baja la resistencia interna, pero las deteriora. Y el caso contrario, una baja de temperatura las vuelve lentas, las vuelve perezosas. No causa daño, pero no nos dan la capacidad que necesitamos de las baterías. Vamos a ver cómo cómo ejecutamos una prueba de capacidad. Vamos a ir enfocándonos hacia un banco en estudio. Bueno, ya tenemos claro que debemos hacer una preparación. Esa es la coordinación previa que les hablé anteriormente. La fase de preparación es de que el banco esté completamente cargado y de que se hayan registrado todos los datos relevantes sobre sus características. También debemos revisar todas las conexiones, confirmar que las temperaturas estén dentro del rango aceptable y que los aprietes sean correctos. El registro de parámetros debemos comenzar con la impedancia por celda, así como las tensiones por celda. La selección de la corriente de descarga es un paso importante, ya que determinará la manera en que se desarrollará la prueba. Estableciendo estas condiciones de inicio, podemos avanzar con la prueba de descarga. ¿Y cómo avanzamos? Monitoreando de manera constante variables esenciales como tensión, resistencia y temperatura. Luego concluida la prueba de descarga, llegaremos a un análisis, a hacer cálculos. Este análisis nos proporcionará una visión clara sobre la eficiencia y la vida útil del banco. Debemos hacer correcciones. ¿Por qué correcciones? Porque la temperatura afecta ese desempeño, esa capacidad. Entonces, hay unos valores de corrección que deben ser tomados en cuenta para corregir los valores registrados hacia la temperatura de fábrica con la que se hicieron las pruebas, que por lo general es 25 grados centígrados. Vamos a dar los detalles de cómo ya entramos a la prueba de descarga. Es necesario mantener una corriente constante. Así lo indica la norma IEEE 450, o también su hermana, la 1106. Esa es una prueba de capacidad a corriente de descarga. Hay otras modalidades, pero la más conocida es la de corriente constante. La otra modalidad es la de potencia constante. Pero la que nos dice más, la que es como más intuitiva, es la de corriente o prueba a corriente constante, o prueba de descarga a corriente constante. Esta prueba la desarrollamos y debemos hacer registro de tensiones cada 25, 50 y 80% del tiempo que dure la descarga. Es también necesario medir la temperatura cada 30 minutos. Al final la descarga, bueno, ya comenzamos todo ese análisis porque es mucha data la que se recolecta por cada celda y revisar las datas anteriores de pruebas anteriores. Siguiendo todos estos pasos de manera meticulosa, no solo garantizamos que la seguridad y la eficiencia de nuestros equipos, sino que también cumplimos con los estándares establecidos. ¿Establecidos para qué? Para llevarle una trazabilidad a todas las condiciones. A todas las condiciones de cada una de las celdas. Durante la ejecución voy a mencionar algo bien importante que se me pasaba, pero bueno, acá lo tengo presente, que es que durante la prueba de descarga es crucial estar atentos a las señales de debilidad que van presentando las celdas, especialmente el voltaje. Cuando esas celdas se aproximan al voltaje final, es necesario ya
tomar la previsión de o bien sustituir la celda, que se puede hacer por un procedimiento aprobado para eso, o suspender la prueba, pero el voltaje, el tiempo de prueba es el que va a ser considerado en los cálculos posteriores. Ese tiempo de prueba hasta donde llegó cuando se detectó la celda débil es considerado el tiempo efectivo de descarga. La diapositiva que tienen ahora centra la importancia en la prueba de capacidad para determinar la autonomía real del banco de baterías. Es crucial que las baterías estén en flotación continua durante al menos 72 horas antes de la prueba, asegurando que estén completamente cargadas. En cuanto a la ejecución de la descarga controlada, seguimos el método estándar, que implica una corriente de descarga continua, constante, con el monitoreo de la tensión por celda al inicio, cuando está al 25% del tiempo previsto de prueba, cuando está al 50%, cuando está al 80% y al final de la descarga. Siempre una verificación continua. El ajuste ahora que se le debe hacer es el ajuste por el factor K/T, que se le llama en los términos normativos como el coeficiente temporal. El coeficiente de temperatura. Ese coeficiente, bueno, trata de llevar todos los valores a lo que es la temperatura de prueba estándar, que es de 25 grados. Fundamental entender que la prueba de capacidad es un paso crítico en el mantenimiento y gestión del banco de baterías, que asegura la fiabilidad y la eficiencia a lo largo del tiempo de vida útil del banco. Esta es la prueba reina que se le practica para diagnosticar la salud del banco. La frecuencia de pruebas. La frecuencia de pruebas, la norma bien lo dice, es necesario que se le haga una prueba inicial para ver el tiempo cero. Luego, pruebas que van cada 5 años o cada 2 años, todo depende también cómo estén previsto por el tipo de batería, de celda, perdón. Actualmente, es también usado el periodo de 2 años, ¿no? como prueba, pero también es bueno observar que cuando ocurre una alerta, bien sea por impedancia, se debe entonces acelerar el tiempo de pruebas por capacidad. Y si se detecta una degradación menor al 90%, bueno, debemos también acelerar esa frecuencia de prueba. Recuerden que el tope es el 80% para descartar el banco, para ya sacar de servicio. Pasemos a ver la prueba de impedancia. La prueba de impedancia es como el elemento que te dice cómo se está envejeciendo, pero no dice qué tan envejecido está. Entonces, se apoyan las dos, la prueba de impedancia con la prueba de capacidad. Y la prueba de impedancia es útil para identificar cambios en la química interna de las baterías, el secado del electrolito, sulfatación, problemas que están presentes en las baterías. Que están presentes por el mismo proceso normal de uso y de carga y descarga. Pero,
como ya se ha dicho, la resistencia interna no te evalúa la capacidad, la vida útil de la batería. Te da la alerta para poder hacer, para poder priorizar la realización de pruebas de capacidad. Aquí, en esta nueva lámina, les presento unos valores a tener en cuenta cuando se le hace el seguimiento a los valores de impedancia, bien sea por celda o bien sea de manera general por banco. Es decir, que hay valores que están establecidos. Si es la primera prueba que se le hace, bueno, ya vemos que tenemos hay que ver el 5% con respecto a la prueba hecha en el tiempo cero o al valor de referencia que lo da la especificación. Ahora, se debe también revisar desviaciones con respecto a una celda en particular, con respecto a esa línea base, o bien si se evalúa con respecto a todo el banco. Aquí están declarados, tomen esta referencia para distintos tipos de celdas, bien sea de plomo ácido, bien sea de la BRLA, bien sea las de níquel cadmio. Allí tenemos buenos valores de referencia para guiar nuestras pruebas de impedancia. Cada química de las baterías tiene un modo de fallo. Entonces, las de plomo ácido se comportan de manera diferente, sufren de males diferentes, a diferencia de las de que las de BRLA. Aquí podemos tener referencias para los fallas de baterías de plomo ácido. Acá podemos ver el caso de las de níquel cadmio. Las baterías de ion litio, que han cobrado mucha importancia por su uso en los sistemas BESS, que son los sistemas de almacenamiento de reserva de energía que está entrando en un auge tremendo, o ha entrado en un auge tremendo en el sistema energético moderno. Las rutinas de inspección que están declaradas para las baterías. Aquí tenemos una rutina mensual, trimestral, anual, o al 25% de la vida útil de las baterías, máximo 2 años. Entonces, lo que sea primero, dadas por las cosas que tenemos que revisar, que es tensión de flotación, temperatura ambiente, inspección visual, resistencia entre celdas de las conexiones, verificar también alarmas en el cargador de baterías, verificar parámetros como el voltaje de flotación. Todo ello es inmerso en lo que es los programas de inspección. Vamos a entrar ahora a hablar sobre un punto particular que hemos vivido con una celda, la celda del tipo BRLA. Este caso está planteado sobre un grupo de celdas o banco de celdas de 55 unidades con tensión nominal de 2 voltios. Entonces, esas 55 celdas, bueno, conformadas en ese banco, están previstas para hacer un servicio a un sistema de comunicaciones, o está operando en un sistema de comunicaciones actual acá en Colombia. Entonces, consta de 55 celdas, lo que nos da un voltaje total de 110 voltios. La capacidad nominal verificada con una tasa de 10 horas en fábrica, con un voltaje final por celda de unos 75 voltios. La temperatura inicial a la que se inició la prueba fue de 22 grados.
Este dato es importante tenerlo en cuenta para los ajustes de corrección. El protocolo de registro fue de tipo adaptativo. En la fase inicial comenzamos a hacer registro de datos cada 15 minutos para captura rápida de la caída inicial. Luego pasamos a un registro de cada 45 o 60 minutos en la zona estable. Y finalmente intensificamos el monitoreo a cada 15 minutos en la fase crítica. Durante el monitoreo de todas las celdas, fuimos detectando que la celda 42 estaba cayendo la tensión más rápidamente. Entonces, esa fue nuestra celda piloto débil. Ella rápidamente, al tiempo de 3.75 horas, alcanzó su voltaje de 1,78 voltios. Y nuestra meta era detener la prueba si se acercaba al 1,75 voltios o pasaba más abajo de eso. Entonces, como esa celda débil se presentó a esa tensión antes del tiempo previsto de 4 horas, por protocolo decidimos detener la prueba. Con esa prueba, con ese tiempo, comenzamos a hacer los cálculos. Y recomendamos hacer un monitoreo constante de las condiciones. Para esa celda, entonces, sabiendo de que el tiempo de prueba que habíamos planteado era de 4 horas, pero el alerta que nos daba la celda 42 nos hizo detener la prueba a las 3.75 horas, que ese es el tiempo real de descarga que se verificó. Le hicimos una corrección a 22 grados porque la temperatura inicial que registramos en el borde negativo, estableciendo un promedio de entre todas las celdas, fue de 22 grados. Ese factor nos llevó a este valor de 0.0966 y aplicando esa fórmula nos dio este banco una capacidad de 96.75%. Y recomendamos hacer monitoreo a la celda 42, que estaba bien identificada, para poder, en las pruebas sucesivas que se plantean, estar atentos a cómo se desenvuelve. Evidentemente, también se le hicieron pruebas de impedancia, que se mantienen también como data para hacer comparaciones y análisis también en función de la impedancia. Acá tenemos una presentación de cómo se intensificó, hubo mayor densidad de registro en la primera hora, cada 15 minutos. Luego, cuando nos estábamos acercando aquí a la tercera hora, en ese lapso comenzamos a intensificar de nuevo las mediciones para ver el comportamiento de las celdas, y allí resultó la celda 42 que estaba degradándose más rápido en cuanto a su tensión en bornes. Bueno, es típico realizar métricas así como la que estoy presentando, tanto para valores de impedancia como para valores de tensión. Entonces, acá por lo menos estamos presentando un resumen del total de las 55, enfocándonos en que la celda 42 fue la que estuvo mayor evidencia de caída de tensión, ¿no? De debilidad. El límite fijado era 1,75 para el total de celdas. Ese valor está dado por el fabricante y vemos cómo estuvieron las tensiones de las demás celdas, pero la celda 42
ve cómo se estuvo comportando. Ese es el punto de atención cuando se hace el monitoreo de tensiones para poder detener o continuar la prueba según cómo se vaya presentando la tensión, que es nuestro elemento de control para las pruebas de capacidad. Elemento de control para suspenderla, no por decir que es el elemento que marca la pauta en la prueba, sino la prueba está hecha a una corriente constante y a un tiempo que se ha seleccionado. En todo el proceso de realizar pruebas, debemos hacernos con herramientas que nos ayuden a dar mayor precisión en los resultados, mayor confiabilidad a nuestros clientes. Es por ello que acá les presento una serie de equipos muy recomendados para quien acomete con esta actividad de realizar pruebas y diagnóstico de bancos de batería. Tenemos, por ejemplo, aquí equipos como el Byte 5 de la marca Megger, el BT120 de la marca Sonel, el BU521, el LU521 de Fluke. Hay otra marca por acá muy buena, la marca también de DB Power, con toda una serie de equipos para apoyar la descarga de baterías con monitoreo. Acá en esta unidad de aquí que les estoy señalando es especializada para hacer un monitoreo de todas las tensiones del banco y en conjunto con la corriente a la que se está haciendo la descarga. En este software se está recibiendo la data en tiempo real, que aquí le están reportando unas unidades que llevan la tensión por celda, pero se la transmiten vía protocolo Ethernet a esta unidad que está recabando toda la información. Y esta es la que está ajustándose la impedancia continuamente para un tipo de impedancia electrónica para poder mantener la corriente de descarga constante. Ya para cerrar este tema con un elemento que está dando mucho de qué hablar, dando soluciones a los sistemas energéticos, tenemos lo que llaman ahora el sistema BESS. El sistema BESS es un sistema de almacenamiento de energía. Es una tecnología que resulta ahora esencial interactuando con los sistemas renovables, porque permite almacenar la energía eléctrica en baterías para su uso posterior. Esto puede ser tanto para el suministro a la red eléctrica como para el consumo directo. Es la solución que se ha impulsado tremendamente en los últimos 10 años y está dado para dar más flexibilidad y estabilidad al sistema energético. Es sumamente importante lo que se consigue hacer ahora con el BESS y cómo las fuentes renovables como la solar y la eólica lo están usando. Un BESS puede almacenar energía sobrante y liberarla cuando la demanda es alta o cuando las fuentes renovables no están generando energía. Más adelante les presentaré una curva de cómo es el comportamiento de la energía en función de los sistemas que interactúan en conjunto en esta nueva tecnología BESS. Permitiendo por ejemplo, la tecnología BESS permite optimizar el uso de las renovables y da
mayor impulso a lo que se está manejando ahora, que es la sostenibilidad energética. Acá es donde les decía que, por ejemplo, observamos cómo es el comportamiento de la energía a diversas horas del día, donde es un sistema, un ecosistema que está presente en la red pública, el autoconsumo que proviene de la energía del sistema renovable, sea solar o eólico, la energía de las baterías, acá en este sombra amarilla. Pero entonces vemos que, por ejemplo, en horas de la madrugada, hay una parte que se le destina se puede tomar de las baterías, luego va decayendo, entonces interviene la red pública. Ya cuando hay mayor irradiancia, entonces la participación solar como tal es la que gana terreno, y aquí tenemos la parte sombrada declarada como autoconsumo. Esta parte de color amarillo representa que la energía se le suministra desde el sistema renovable, se le suministra a las baterías. Aquí está, en este periodo de tiempo se está cargando, y luego cuando va decayendo la participación de la energía solar o eólica, entonces decae y ahora entra el respaldo con energía. Entonces todo en este ecosistema se está aprovechando, y la participación, que ahora es más activa por parte de las baterías, está evidenciada en estos sistemas, y es tanto que ya se le usa para respaldar cargas importantes de un sistema eléctrico, ya cargas importantes de 10 megavatios, 5 megavatios, incluso en otros países se habla de 25 megavatios hora. Entonces, he aquí la importancia que ha adquirido el sistema BESS. Respondámonos la pregunta de por qué son necesarios ahora los sistemas BESS, ya que es la tecnología que está top en estos momentos. Debemos entender que Colombia genera el 70% de su electricidad a través de la energía hidráulica. Sin embargo, en situaciones de escasez de agua o cuando la demanda supera la oferta, el país recurre a la generación térmica, lo cual puede disparar los precios de la bolsa eléctrica. Entonces, es aquí donde un sistema BESS cobra importancia. Las energías renovables como la solar y la eólica generan también de forma intermitente, y actualmente no hay almacenamiento suficiente para aprovechar los excedentes. Los sistemas BESS entonces nos van a permitir que esa energía sobrante sea almacenada y liberarla cuando la red lo necesita. Además, estos sistemas son capaces de regular la frecuencia primaria en milisegundos. O sea, tienen una velocidad de respuesta mucho mayor que cualquier turbina convencional, lo que significa un soporte más rápido y efectivo para la red eléctrica. Ya ampliándonos un poco más al contexto regional, América Latina necesitará de 46 gigavatios. Esos son estimaciones de los entes que están encargados de revisar el proceso energético en la región, y bueno, esa es su estimación. 46 gigavatios de almacenamiento para el año 2035. Entonces, eso nos dice que debemos prepararnos para ese advenimiento de requerimientos de tanta importancia de energía, de tanto nivel. En esta presentación, en esta lámina, podemos condensar más la importancia de los sistemas de almacenamiento BESS. Para empezar, hablemos de la regulación de frecuencia. Ya lo había dicho, bueno, las respuestas son muy rápidas, de 100 milisegundos para este propósito. Permite también la integración de energías renovables como la solar y la eólica. Los sistemas BESS juegan ahora un papel más importante. Y bueno, esa importancia en sí es de las baterías.
No olvidemos que el BESS es una batería más, pero está mejor estructurada, mejor gestionada, mejor supervisada. Entonces, es por ello que los excedentes de energía que están generados durante el día y que son liberados durante la noche en momentos de alta demanda, ese es el punto donde está optimizado el uso de sistemas BESS. Los sistemas BESS también vienen a mejorar la confiabilidad del sistema interconectado, al reducir la incidencia de apagones y mejorar la calidad y disponibilidad de la potencia. Eso nos libera de esos problemas por fallas. Finalmente, debemos considerar que desde el punto de aspecto económico es tremendo, porque las baterías de ion litio tienen una vida útil de 10 a 20 años, con ciclos de descarga de 4.000 ciclos. Eso es la media, 4.000, 5.000. Eso hace de que tengan gran tiempo de aprovechamiento en un montaje, siempre y cuando también se le haga un mantenimiento conveniente, una gestión apropiada. Entonces, como resumen, podemos decir que son fundamentales para este proceso de transición energética eficaz. Esa es la clave que ahora acompaña a las baterías y que está protagonizado por los sistemas BESS. Bueno, los invito a este nivel de este tiempo a hacernos unas reflexiones en torno a este tema al que hemos hablado hoy. Reconozcamos que las pruebas son necesarias, que la prueba de impedancia ya debemos tener claro que no cuantifica la vida útil de las baterías, pero sí detecta esa degradación. Entonces, ante esa prueba de impedancia que detecta la degradación, vamos a acompañarla de la prueba de descarga, que sí confirma la degradación de nuestras baterías. También debemos estar claros que hay que conocer la línea base con la que se presentan las baterías. Nosotros debemos ser encargados de recolectar esa línea base para programar, para hacer las intervenciones sucesivas, sean de inspección o sean pruebas. Debemos también estar claros que la temperatura las degrada, entonces vamos a controlar, vamos a ver más en detalle ese daño que la temperatura les causa a las celdas, a las baterías. Entonces, pongámonos ojo con eso también, porque la temperatura las degrada mucho, les reduce su vida útil. Bueno, también podemos decir que las pruebas de capacidad no son un gasto. Es la manera que usted, dueño de instalación, usted, encargado de mantenimiento, garantiza la inversión, y la única forma es midiendo esa autonomía que tienen en sus bancos. También, bueno, reflexionemos sobre que el crecimiento de la energía solar abre un paso a una nueva etapa donde las baterías permiten sostener y potenciar ese desarrollo. Y no solamente de la energía solar, sino la energía eólica. Es decir, que ya estamos claros que la batería va a tener un mayor protagonismo de estos años en adelante. Así que, bueno, manos a las obras con el mantenimiento consciente, con las buenas prácticas, la seguridad, y estar atentos a las actualizaciones de las normas IEEE para apoyar esta tarea de dar mejor mantenimiento a nuestras baterías. Ha sido un placer acompañarlos. Les dejo la información de contacto para que visiten nuestra página, nos ubiquen por sus requerimientos en bancos de baterías, en pruebas eléctricas. Ahí estamos siempre disponibles para ofrecerles lo mejor de nosotros, de nuestra experticia técnica.
Si tienen a bien hacer preguntas, bueno, está disponible todo este ciclo de preguntas para ustedes. Ingeniero, muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de dar. Tengo internamente unas preguntas y ya leo también las que nos hicieron a través del chat. La primera es, ¿cuál es el tiempo de vida de una batería en promedio? Bueno, en promedio, bueno, de ella depende mucho de la química, de la tecnología, como está hecho. Entonces, ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, las baterías, en promedio, por ejemplo, las de plomo-ácido son 5, 10 años y ya son del tipo BRLA, que son más optimizadas para reducir problemas en ella, pero hay algunos fabricantes que las sitúan en 20 años. Entonces, en promedio podríamos decir entre 10 a 20 años con un buen mantenimiento. Bueno, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuándo realizar las pruebas de descarga de un banco de baterías? Ok, buena pregunta. Bueno, hay un momento cero de hacer las pruebas de descarga. Eso es como para tener ya el momento cero, la línea base que se le llama, el punto de partida para luego evaluar cómo se va degradando. Entonces, hay un momento cero, en el momento en que recibes tu banco, en que lo vayas a instalar, ese es un momento apropiado para hacer la prueba de descarga. Luego, a cada 2 años o al 25% de la vida útil que está recomendado por el fabricante. Hay que estar atento a las especificaciones y bueno, el 25%, un cuarto de ese tiempo que está declarado por fábrica, es necesario hacer las pruebas de descarga. Pero si durante las inspecciones se detecta que hay como que un envejecimiento rápido de las celdas, que eso lo da la prueba de impedancia, entonces tenemos que bajar ese tiempo. Ya no serían 2 años, sino 1 año. Hay que ir revisando la norma, pero básicamente son estos nuestros tiempos para realizar una prueba de descarga. Perfecto. ¿Por qué realizar las pruebas de resistencia interna de las baterías? Bueno, esa es la prueba que nos va a indicar o nos va a dar las alarmas de que la batería se está envejeciendo, que se está degradando. Entonces, esa es la que le abre el paso a la prueba de descarga. Entonces, la impedancia nos da la alerta temprana de que sí, de cómo envejece y cómo debemos proceder en lo sucesivo. Perfecto. Juan Sánchez, durante la prueba de descarga, ¿cómo identifican una celda débil antes de que colapse el banco completo? Ok. Bueno, el procedimiento que nos indica la norma es que durante la prueba de descarga debemos ir monitoreando las tensiones de cada una de las celdas. ¿Hasta qué punto? El punto de control allí es el voltaje final que está declarado por el fabricante. Si no tienes ese voltaje final declarado por el fabricante, es buena práctica establecernos, por lo menos en el caso de las BRLA o de desplomo ácido, un voltaje de 1.75 voltios. Pero es el punto de observación, de supervisión durante la prueba de descarga, es el voltaje de la celda. Perfecto. Anaís Bonilla, si una sola celda falla en la prueba de resistencia, ¿recomiendan cambiar solo esa celda o todo el banco? Ok. Si una sola celda falla, se puede, por ejemplo, si nosotros verificamos que
la capacidad está por encima del valor del 80%, podemos conservar la celda, sí, pero le debemos hacer seguimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también está el tema de que esa celda, por lo menos en nuestro caso de estudio, nos dio un caso de que la capacidad refleja un valor aceptable, pero la celda estuvo muy cerca de completar el tiempo que estamos programados. Entonces, ahí está la decisión de ver si la autonomía se cumple en un tiempo cercano al tiempo de prueba. Podemos mantener la celda en servicio, pero con monitoreo. De lo contrario, si se distancia mucho en el tiempo y nos da una capacidad, bueno, esa celda la debemos reemplazar. También podemos trabajar con esa referencia o criterio para este caso. Muchas gracias. Wilber Cortés, ¿con qué equipo podemos realizar la prueba de impedancia? Ok, la prueba de impedancia debe ser hecha con un equipo que registre esa baja impedancia, porque son valores muy pequeños, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Pero el equipo que ahorita tenemos en el mercado, muchas soluciones que hacen esa verificación. Por ejemplo, Mega tiene unas buenas opciones, el Byte 5, DB Power también tienen equipos como el RMO para poder detectar ese parámetro de una manera muy optimizada, porque permite hacer registros en tiempos sucesivos y se van incorporando a la base de datos del equipo para luego descargarlo. Entonces, Maker, como el Byte, es buena opción. Ya les dije también DB Power, Fluke tiene soluciones también buenas. Todos son muy buenos. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Esas son todas las preguntas que tenemos. Nuevamente agradecerle a nuestra empresa afiliada Tecnomedida por compartir su experiencia y valiosos conocimientos en esta edición de Charlas con Energía. Gracias a ustedes también, gracias a todos los participantes por dedicar este tiempo al aprendizaje, al compartir experiencias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. A todos nuestros asistentes los invitamos a visitar nuestra página web www.cceenergia.org.co y a seguir conectados con todas las actividades y eventos programados por la Cámara Colombiana de la Energía. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y los esperamos en una próxima edición de Charlas con Energía. Hasta pronto.